porque nos permites reunirnos aquí en tu nombre, que nos permites, Señor, compartir una vez más tu palabra, abrir tu palabra y saber que el Espíritu Santo está en medio de nosotros enseñándonos y guiándonos. Mantente con nosotros, que tu Santo Espíritu traiga paz y que podamos aprender de ti, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. El sacrificio de Abel. Vamos a ver. Aquí se nos pedía que leyéramos el capítulo 5 de Patriarcas y Profetas. Caín y Abel probados. Vamos al libro de Génesis capítulo 4 verso 1. Génesis capítulo 4 verso 1. Génesis capítulo 4 verso 1. Ok, vamos a leerlo. ¿Sí lo puede leer hermano Juan? Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, aquí en primer lugar nos dice la pregunta: ¿cuál fue el nombre del primer hijo de Adán? Caín, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer hijo, el primer nombre del hijo de Adán y Eva. ¿Y cómo se llamó el nombre del segundo hijo? Abel, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Porque cuando vemos nosotros que, inclusive cuando leemos, ¿no? Que dice algo interesante, dice: y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido. Recordémonos que cuando Adán y Eva pecaron, en ese momento se introdujo el pecado, algo que no conocían ellos, pero que Dios lo había visto. ¿En dónde? ¿En quién? En Lucifer. Dios había visto dentro del corazón de Lucifer y había visto que Lucifer tenía odio, tenía coraje y tenía una propulsión de querer ser el número uno. Tenía un ego. Ahora hay una pregunta. Si no hubiera habido el pecado ese que se suscitó de comer el del árbol que ellos no deberían de comer, ¿no habrían tenido hijos ellos? No, sí habían tenido, se habían multiplicado. Pero ya eran sin dolor y todo, como... Sí, exacto. Si no hagan... ahora, el dolor de sus preñeces de la mujer, inclusive hemos leído en otros versos de la Biblia, ¿no? Exacto. Dice que gracias al tener hijos, dice, la mujer se salva. Sí. O sea, que no estás dando a entender de que si no tienes hijos no vas a ser salva, sino que ha sufrido y ha sabido llevar a un niño a la salvación. Porque eso es el trabajo de un padre, ¿no? Llevar a su hijo a la salvación. Entonces, yo pienso que si no haya habido pecado, Adán y Eva hayan vivido felices y se hayan multiplicado ahí. No nos hayamos salido acá, al terreno donde estamos. Yo pienso que habíamos vivido adentro. Y por muchos años, por la eternidad, porque comían del árbol de la vida. Entonces ellos iban a vivir eterno, ¿verdad? Sí. Pero lo que yo les decía es esto, que cuando pecaron ellos, en ese momento Dios les avisó por medio de ángeles, cuando leímos a los primeros capítulos de Patriarcas y Profetas, que los ángeles le avisaron a Adán y Eva cuál era el propósito que Dios tenía para ellos. Y más aparte, cuál era el propósito del enemigo que tenía para ellos. Entonces, en pequeños rasgos podemos ver nosotros que el enemigo lo que quería era destruirlos, pero Dios quería salvarlos. Entonces, cuando Adán y Eva estaban desnudos, el primer sacrificio que se hizo fue de un corderito para taparles sus vergüenzas. Porque se acuerdan que ellos tenían hojas de un árbol, de parra, entonces esas hojas se iban a secar. Entonces iban a necesitar algo que realmente les cubriesen por tiempo. Entonces, eso fue el primer sacrificio. Ahora, Adán y Eva sabían que tenía que venir un Salvador. Por eso dice en el capítulo 3, dice que yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente. ¿Por qué? Porque iba a venir una simiente de la mujer, la cual iba a ponerle el zapato en la cabeza de la hija. Entonces lo que vemos aquí nosotros es que cuando
cuando Eva obtiene un varón, ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea que ella estaba pensando que ese era el Salvador. Entonces, en ese momento que ella pensó que este era el Salvador, después le puso a Abel, a su segundo hijo. Y Abel, cuando tú ves el significado de Abel, Abel quiere decir como nada, como segundo término. Primero, Caín. Abel es como él es el Salvador, Caín, no él. Entonces se confundió, ¿no? Y pues hasta la fecha pues muchas veces nos confundimos, ¿no? Entonces, vean lo que dice. ¿Qué ocupación tenía cada uno? ¿Qué hacía Abel? Abel cuidaba las ovejas. Entonces, ¿cuál era? Fue pastor de ovejas. Fue pastor de ovejas. Entonces, imagínense, ¿qué trabajo tiene un pastor de ovejas? Es cuidarlas. Y más aparte, guiarlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que un pastor de ovejitas va guiándolas y luego va mirando y cuidando que no se pierdan, que no las agarre algún animal que se los depredador que se los coma o etcétera. Es mucho trabajo. Tiene que estar diariamente, tiene que estar a la perspectiva de cualquier cosa que suceda. ¿Y cuál era el trabajo de Caín? Caín, labrador, fue labrador de la tierra. Agricultor. Fue agricultor, ¿verdad? Agricultor. En otras palabras, agricultor, ¿verdad? El otro era pastor y este era agricultor. Ahora, ¿qué es lo que nos dice en el verso 3? Porque recuerden, miren, qué interesante, porque cuando nosotros seguimos la historia, ¿no?, que nos dice en la Biblia, y más aparte lo que leímos en Patriarcas y Profetas, vemos nosotros que Dios hace un sacrificio para poder obtener las pieles para cubrirles, ¿ok? Dios tuvo que haber hecho un sacrificio. En Patriarcas y Profetas nos dice que fue un líquido que jamás habían visto en todo el Edén, la sangre. Algo que no habían visto y se sorprendieron. Pero ellos miraron cómo Dios hizo ese sacrificio para taparles. Entonces, vemos nosotros que cuando ya Caín y Abel están ellos, nos podemos ver que ellos tienen que hacer ¿qué? Lo mismo. Tienen que matar un animalito para poder sacrificarlo. Entonces, vemos nosotros qué es lo que presenta Abel. ¿Qué presentó Abel como sacrificio? ¿Qué fue lo que presentó? Una oveja, un animalito, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que presentó el agricultor? Eso sí que no supe. Pues presentó fruta, ¿verdad? Presentó fruta. Vean lo que dice en el verso 3. ¿Qué es lo que dice, hermano? ¿Puede leer? Verso 3. ¿Qué ocupación tenía cada uno? No. Ya lo mismo. En el verso 3. Verso 3. ¿Qué ofrenda trajo Caín? En la pregunta número 4. La 4. ¿Qué ofrenda trajo Caín a Dios? Y en el verso 3 de Génesis 4, ¿qué dice? En Génesis, hermano. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces, ¿qué fue lo que trajo Caín? Fruto. Un fruto de la tierra, ¿verdad? Eso fue lo que él trajo. Ahora, vean lo que dice, ¿cuál fue la ofrenda de Abel? Ya vimos que fue un animalito. Fue a la oveja. ¿Pero qué clase de animalito? Una oveja. Una oveja. ¿Pero de cuál? Verso 4. Una negra y gorda. Era la que él la cuidó con mucho cariño, ¿verdad? Pero no nomás eso, pero algo muy importante. ¿Qué dice en el verso 4? Verso 4. ¿Qué ofrenda trajo? ¿En cuál es? Génesis 4, verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus abejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿De qué clase de animalito era? Era el primogénito. El primogénito, ¿verdad? A eso me refiero. Yo sé que era un animalito, pero la clase era que era el primero
de los que sus animalitos habían engendrado. O sea, en otras palabras, lo que Abel hizo fue querer agradar a Dios en toda manera. Y una de las maneras fue agarrar ese animalito, el cual era el primogénito de todos sus animalitos que habían engendrado, lo cuidó, lo engordó y fue y se lo trajo. Dijo, toma Señor, yo lo quiero mucho este animalito, pero yo pequé y toma. ¿Verdad? Ahora, ¿de qué manera consideró Dios la ofrenda de Abel? Lo leímos. Pues con agrado, le dio gusto, ¿verdad? Ya, o sea, le agradó. Sí. Dijo, wow, mira qué bien. ¿Verdad? Pero ¿y de qué manera miró la ofrenda de Caín? Con desagrado. ¿Por qué? Desagrado. Recuerden que lo que hemos ido aprendiendo es que sin derramamiento de sangre, No hay. Pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín con gran manera y decayó su Sus semblante. semblantes, ¿sabes que se enojó? vean lo que dice en Hebreos. Póngale ahí su dedo o póngale ahí su lección. Y ahorita regresamos, vamos a Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y alguien que lo pueda leer. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿de qué manera tenían que Abel y Caín ser redimidos de sus pecados? ¿De qué forma? Haciendo un sacrificio. Y ese sacrificio. Pero también, hijo, Ujú. bueno, yo me voy siempre a lo que pudiera haber sido, ¿no? Ujú. Es lógico que como Caín era labrador, ¿verdad? Era agricultor, pues él pensó también lo mismo, ¿verdad? Que si llevaba los mejores frutos y eso, pues le iba a agradar a Jesús, ¿verdad? Pero no se acordaría de eso, de que tenía que sacrificar algo, o no le importó, o qué, o no sabía. Ok, lo Y que en pasa... cambio sí lo hizo Abel. Lo que pasa es que, mire, vea algo para poder explicar un poquito de eso. Vean lo que dice aquí. Aquí en el capítulo 5 dice, Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. ¿Ok? Una clase se acoge al sacrificio indicado. Sigue la letra de Dios. Sigue lo que Dios dice. Dios dice, ¿sabes qué? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y ya nosotros sabemos que ¿quién ya derramó su sangre por nosotros? Cristo. Entonces aquí dice, una clase se acoge al sacrificio indicado. O sea que una clase va a decir, acepto a Cristo como mi Salvador. Y otra clase, ven cómo va a ser. La otra clase se aventurará a depender de sus propios méritos. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Dijo, ay, yo ya me cansé de estar ahí. Ay, le voy a llevar estas manzanas. O le voy a llevar estas fresas. Ahí está. Y Dios dice, no. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Abel? Él trillaba la tierra. ¿Qué tenía que haber hecho Abel? ¿Abel? Perdón, Caín. ¿Caín? ¿Qué tenía que haber hecho Caín? Pues yo de verdad no sé, quizás agarrar también un animal y... Pero agarrar o hablar con su hermano y decirle, oye hermano, necesito una ovejita para presentarse al Señor. O él en un momento dado también haber creado alguna, ¿verdad? Para que Dios hubiera visto, ¿verdad? Que era de él, ¿verdad? Para él. Puede ser que lo que tenía que haber hecho ahí, yo lo que veo es tener una hermandad con su hermano. ¿Me explico? Amar a su prójimo, llegar y decir, hermano, y tú sabes que yo no trabajo con ovejitas. ¿Me puedes facilitar una para yo alimentarla y cuidarla? Por fruta. Exacto. Y ahí tiene que haber hecho una conversación. Y le habían agarrado los dos sacrificios a Dios. Haya dicho, sí hermano, está bien, ya sabes. Que haya habido una conversación. Pero ¿qué hizo Caín? La mía va a ser mejor. Tú la tuya, yo la mía. Y se enojó, ¿no? Egoísmo. Entonces, acuérdense que todas estas lecciones nos enseñan
lo que Cristo Jesús dijo, le preguntó el escriba, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? Lo quiso probar a Jesús, y Jesús dijo, el primero es cómo amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es cómo amar a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque en el primer mandamiento no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, no levantarás no hablarás el nombre de Dios en vano, santificarás el sábado. O sea, amarás a Dios sobre todas las cosas. Después de ahí, el otro, amar a tu prójimo, ¿cuál es? Honrar a tu padre y madre, no matar, no robar, no cometer adulterio, no desear las cosas de tu prójimo. ¿Entienden? Entonces, aquí Caín tuvo una gran lección de haber agachado la cabecita y decir, a ver, yo sé que yo soy el mayor, también otra cosa, yo soy el mayor. Tenía que haber agachado la cabecita y, oye, a ver, ¿me puedes facilitar un animalito para sacrificar a Dios? Ya sabes que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Está bien, hermano, ya sabes. Pero no, ¿verdad? Él quiso seguir su propio camino. Él no sabía eso del derramamiento. Lo que pasa, ma, es que cuando ellos miraron, sus padres, que mató Dios a un animal para cubrirles sus ropas, dice en Génesis, en ese momento miraron sangre y en ese momento, ma, ellos le transmitieron eso a sus hijos. O sea, que es de generación en generación. Es, por ejemplo, en Éxodo dice que nosotros somos los responsables de pasar el mandamiento de Dios a nuestros hijos. Somos los responsables. ¿Me explico? Ahora, si ya nuestros hijos no quieren hacer caso, ya uno le dice a Dios, Señor, están en tus manos. A mí no va lo que me quede es orar por ellos. Y ahí tú sabes cómo los vas a crear a tus hijos. ¿Verdad? Y ahí es otra cosa. Pero así es como lo describen, ¿verdad? Vamos a seguir con las preguntas. Miren. Vean lo que dice en la pregunta número 8. Va a ser en Hebreos 11:4. ¿Ok? Dice, ¿de qué manera la ofrenda de Abel fue más aceptada que la ofrenda de Caín? Vamos a ver cómo nos explica Pablo en la carta a los Hebreos. Hebreos 11:4. A ver, ¿tú lo puedes leer? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Y muerto aún habla por ellas. ¿Por qué? Por lo que hizo. Él sacrificó, es un ejemplo. Por ejemplo, le costó la vida. Por ejemplo, exacto. Por ejemplo, nosotros, ¿no? O los mártires, yo hablo de los mártires que han pasado. Tantos mártires han muerto por predicar la palabra de Dios. Se mueren, pero sus acciones hablan. Lo que hicieron, compartieron la palabra de Dios, los mataron y pues, ¿entiendes? Aunque maten 1000, se levantan otros 1000. ¿Qué es lo que dijo el enemigo en la Edad Media? En el oscurantismo. ¿Cómo es posible? Dice, mato 1 y se levantan 5. Y mato 5 y se levantan 10. No, hombre. No va a acabar. Se tuvo que unir a la iglesia. Ahora, vean lo que dice aquí. ¿Qué obtuvo Abel por esa ofrenda? ¿Qué obtuvo Abel por esa ofrenda? ¿Qué fue lo que dijo Dios cuando se acuerdan en Génesis, que ya lo leímos, capítulo 4? Que fue una ofrenda agradable a Dios. Y también cuando dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, ¿qué obtuvo él? Pues el beneplácito de Dios, ¿verdad? También eso, o también obtuvo la gracia en los ojos de Dios. Sí. Obtuvo gracia en sus ojos, ¿verdad? También, ¿verdad? El beneplácito obtuvo gracia en sus ojos. Ya leímos esto, Hebreos 9:22. ¿Cuál fue el defecto en la ofrenda de Caín? ¿Te acuerdas de Hebreos 9:22? Sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Que no hubo derramamiento de sangre. Exacto. Él lo que estaba haciendo era, como muchas religiones nos enseñan, que tienes que traer frutas y ponérselas a un ídolo y él te va a ayudar. Pero en realidad no. El verdadero Dios, dice, se ocupa de derramamiento de sangre. No quiere decir que ahorita vamos a sacrificar animalitos.
Tenemos que reconocer que Jesús murió por nosotros. Ese es nuestro sacrificio. Después dice aquí, la pregunta número 11. Entonces, ya que Caín no tomó los pasos correspondientes para asegurar su remisión de pecados, ¿qué está a la puerta o qué yace a la puerta? El pecado, ¿verdad? Génesis 4:7 está a la puerta. O sea, en otras palabras, ¿qué nos está dando a entender? El pecado yace a la puerta. En otras palabras, está en ti, está en mí el aceptarlo. Dios no te lo manda. Es un libre albedrío. Lo que obtuvo ahí Caín y Abel fue un libre albedrío. Abel dijo, no, el Señor dijo que tenemos que sacrificar un animalito y tiene que haber derramamientos de sangre porque pecamos. Y Abel dijo, son pamplinas eso. Se enalteció, yo puedo llevar lo que yo quiera y si quiere. Entonces ahí el pecado yace a la puerta. Hasta ahí llega el pecado. Pero si tú le dejas entrar, es porque tú quisiste. ¿Verdad? Se puede entender también de esa forma. Ahora, vean lo que dice aquí. ¿Por medio de quién solamente podría haber remisión de pecados? ¿Qué nos dice en Romanos 3, 23 al 25? ¿Por quién solamente puede haber remisión de pecados? Romanos 3, 23 al 25. Por Jesucristo. Por Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cómo nos dice en Romanos? ¿Cómo nos lo pone Pablo a la carta a los romanos? ¿Sí lo tiene? ¿Sí? ¿Lo puede leer? ¿No? ¿Usted no lo tiene? Yo no lo tengo. Romanos 3:23. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destruidos en la gloria de Dios. Destituidos. por haber pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, ¿cuántos pecaron? ¿Uno o dos? Todos. Todos. ¿Y cuántos están destituidos de la gloria de Dios? Pues todos. Todos. ¿Y qué quiere decir estar destituidos? Los destituidos son hechos a un lado. Estás fuera. Tú pecaste, tú estás fuera. El pecado yace a la puerta. Ahí queda, aquí no entras. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios quiere que nosotros aceptemos el sacrificio de Cristo Jesús, que aceptemos a su Hijo, Él, en ese momento, por Cristo Jesús nos acepta. Por Cristo Jesús nos acepta. No nos acepta porque eres bueno, no nos acepta porque ayudas a otro, no. Lo que Dios quiere primeramente es que aceptes el sacrificio de Cristo. Y ya tú por ser bueno, porque ayudas a otros, es porque amas a Dios. No lo haces para gloria ni beneficio tuyo. ¿Y qué más sigue diciendo? Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. ¿Y el verso 25? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre y para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces Dios puso a Jesús como propiciación, o sea, en otras palabras, lo puso como sacrificio. ¿Para qué? Para pasar por alto nuestros pecados. O sea, en ese momento Dios dijo, ¿sabes qué? Mi hijo lo mando, muere mi hijo, y en ese momento yo me olvido de tus pecados. ¿Ok? Entonces, Dios así trabaja. No trabaja con decir, oh, mira que el fulano es bien buena persona. Pero le he hablado de Jesús y no lo acepta, pero es bien buena persona. No, porque entonces esa persona es buena persona para él. Tenemos que nosotros aceptar a Dios y entonces hacer todo lo que hacemos para Dios. Nuestro foco principal es Él. ¿Me explico? Es Él y nada más Él. Si yo ayudo a mi prójimo es porque amo a Dios y porque quiero que mi prójimo conozca de Dios, ¿verdad? Ahora vean lo que dice en Hechos 4, 10 al 12. Dice, entonces ¿de qué Abel fue aceptado? Entonces ¿de qué Abel fue aceptado? Entonces, ¿desde qué? Entonces, ¿desde qué Abel fue aceptado?
¿en quién tendría que tener fe? En Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor. ¿Por qué? A ver, vamos a Hechos 4, 10, 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. ¿Y el 11? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y el 12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿qué? Entonces, por eso dice aquí la pregunta, ¿no? Dice, ¿dónde está? Entonces, desde que Abel fue aceptado, ¿en quién tendría que tener fe? Jesucristo, ¿verdad? Vean lo que dice en Primera de Pedro. Vamos a ver por qué, como hace ratito me preguntó, pero ¿cómo sabían ellos? Vean lo que dice en Primera de Pedro, que viene siendo hasta el final del Nuevo Testamento. Y vean qué interesante, ¿no? Bien. Primera de Pedro. Después de Santiago. Vean. 19, verso 1, capítulo 1, verso 19 y 20. Vean, qué interesante. 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y el 20? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿cómo estaba Cristo Jesús? Ya destinado desde antes. ¿Ok? Como un corderito sin mancha. Y si lo queremos ver un poquito más amplio, vamos a Apocalipsis 13:8. Vean cómo lo pone Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Y la adoración todos los... Y la adoraron. Adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo fue inmolado Cristo Jesús? Desde el principio del mundo. Ya predestinado. Desde el principio del mundo. Ya fue inmolado. Entonces, ¿qué representaba? Vean, vamos a Génesis para que vean, para que podamos entender por qué estos apóstoles estaban hablando de a Jesús, o apuntando como Pedro y Juan, apuntando a Cristo Jesús como un sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Vean, vamos a Génesis. Génesis capítulo, déjenme ver, capítulo 3. Y vamos a ver el verso. Ok, verso 9 y 10. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú?
Y él respondió, oí tu voz en el huerto y me tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo estaba el hombre cuando comió de la fruta? ¿Cómo se vio? Desnudo, ¿verdad? Él dijo, estaba desnudo, y dijo Dios, un momento, ¿Cómo sabes que ¿cómo sabes? Si antes era como una luz brillante, en la cual eran sus vestiduras y se comunicaban entre Adán y Eva, Dios andaba por el huerto, el Espíritu Santo, Jesús. Entonces, ¿qué más sigue diciendo? En el verso que sigue. 11? Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? ¿Comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo, ¿Qué más sigue diciendo? y Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dio a la serpiente por cuanto esto hiciese. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Wow. A ver, ¿y qué más sigue diciendo en el verso 16 y 17? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Y el 18 y 19? Te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en el polvo volverás. ¿Y el 20 y 21? Y llamó Adán al hombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, al leer todo esto vemos que todo eso que dijo Dios en el Edén era lo contrario. ¿Okay? Todo lo que leímos era lo contrario. ¿Okay? Por ejemplo, que tienes que trabajar la tierra, en el Edén no la trabajabas. Que salieron cardos de las flores o de las rosas, no había en el Edén. Espinas. Que se te van a multiplicar las preñeces, en el Edén no había eso. Pero todo esto fue por el pecado. Ahora, recuerden que al leer lo que estábamos leyendo, vimos que ellos cuando descubrieron que estaban desnudos se hicieron túnicas. ¿De qué? De ramas, de plantas. Pero acá vemos nosotros que dice que Dios los vistió con túnicas de pieles. ¿De dónde las agarró Dios? Sacrificó un animal. ¿Y quién era ese representado, ese animalito? ¿Quién era representado? Ese animalito, ¿a quién representaba? A Jesús, ¿no? A Jesús. Porque fue inmolado Desde antes de la fundación del mundo. Porque ya estaba predestinado que iba a morir. ¿Entiendes? Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y vean lo que dice aquí. ¿Cuál es el más alto logro de fe? ¿Cuál es el más alto logro de fe? Vamos a Romanos 5.1 y Primera de Juan 5.4. ¿Cuál tiene que decir? ¿Cuál es el más? Tiene que ser tener paz con vosotros y Dios y fe. Con Dios y con nosotros, ¿verdad? Paz con nosotros
con vuestro Dios y fe. Ahí estábamos bien. Romanos 5, ¿ese lo leyó en Romanos 5 más? Sí, A ver. Vean, les voy a leer lo que mi María dice. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el más, dice, cuál es el más alto logro de fe? Tener paz con nuestro Señor Jesucristo. Estar bien con Él. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque creemos en quién? En Jesús. Sí. Jesús murió por nosotros, lo aceptamos y en ese momento que tú lo aceptas, en ese momento Dios ¿cómo te mira? Aceptado. Sí. ¿Pero por medio de quién? De su Hijo. De la fe y de su Hijo, ¿verdad? Porque tienes fe. justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice en Primera de Juan? Primera de Juan. Hasta el final de casi la Biblia, después de Pedro, Primera de Juan, y vamos a leer capítulo 5, verso 4. Tú la tenías Juan señalada, creo que te dije que no hablara. Juan. Versículo. Primera de Juan, Sí, capítulo 5. sí. Verso 4. Sí. Está bien interesante este verso. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ah, nuestra fe. Entonces, todo aquel que ha nacido de Dios, por medio de la muerte de Cristo Jesús, nosotros somos adoptados hijos de Dios. Por medio del bautismo, ¿qué hacemos nosotros? Renacemos. Morimos al pecado y volvemos a nacer, ¿correcto? ¿Y somos qué? Somos nacidos de Dios y vencemos al mundo. Y la victoria es nuestra fe, porque tenemos fe. Por ejemplo, miren. Un ejemplo. Yo creo que si yo creo en Cristo Jesús, tengo fe, y si me muero, yo tengo fe que Dios me va a resucitar cuando Él venga por segunda vez. Yo tengo fe, es mi fe, Pero ¿para qué volver a resucitar? ¿Para volver a vivir? para vida eterna. Y si ya no quiere uno seguir viviendo. ¿Cómo no, ma? ¿Por qué no va a querer seguir viviendo? Si va a estar usted por la eternidad. Usted ahí, mamá, va a volver usted a ver a toda esa gente que la conoció por un tiempo, la va a volver a ver, si creyeron en Cristo Jesús. Por ejemplo, usted se va a conocer a su tatarabuela, a su bisabuela, a su... Pero si no creyeron, Dios los va a juzgar, mamá. Dios los va a juzgar conforme a lo que saben. pero entonces no No sabemos, mamá. Pero Dios va a juzgarnos a nosotros por lo que sabemos. ¿Ok? Entonces es muy bonito. lo poquito, lo mucho, ¿no? Sí. Ahora vamos a... Vean lo que dice aquí. Eso es una pregunta. Desde que Abel fue justificado, ¿no fue acaso su fe en Cristo perfecta como la de nosotros en estos días? Sí. Sí, ¿Qué hizo Caín a su hermano Abel? me mató. Lo mató, ¿verdad? ¿Qué tenía Abel? Que Caín aborrecía. ¿Qué haría eso? ¿O qué tenía Abel? Caín que aborrecía a Abel. Que él La era gracia de Dios. Número uno. ¿Pero qué otra cosa? buen corazón. ¿Qué leímos hace ratito? Buen corazón. Tenía fe. Tenía fe y en cambio el otro demonio. Entonces, mire, recuerden que la fe dice, la fe mueve montañas. Yo tengo fe en Cristo Jesús, yo por eso hago lo que hago. Yo tengo fe en Él, yo lo amo. Yo por eso hago lo que hago, porque lo amo. ¿Me explico? Entonces hay personas que te van a odiar porque tú tienes esa fe que ellos no tienen. ¿Por qué? Porque no la quieren obtener. Porque te van a odiar. Tú vas a ser perseguido por creer en el sábado, por creer en lo que crees. Vas a ser perseguido porque te van a odiar. Porque vas a ser una persona que no vas a caber en este mundo. Y te van a decir, estás loco. Pero en sí tú tienes fe. Lo mismo pasó con Caín. Él miraba a él y decía, está loco este. ¿Cómo que va a matar a un animal? Y todavía Dios lo acepta. Oh, más le dolió la cabeza. Caín. Ahora vamos a seguir leyendo. Vean, dice aquí. ¿Por qué haría eso? ¿Qué hizo Caín a su hermano? ¿Por qué haría eso? Vamos a ver cómo Primera de Juan,
capítulo 3, versos 10 y 12. Yo, porque las obras de Abel eran buenas y las obras de Caín eran malas. Eso lo mató. Por eso lo mató, ¿vio? O sea, ¿qué tenía? ¿Qué salía de los designios de su corazón? Envidia, celos, ¿verdad? ¿De dónde viene ese carácter? El demonio. El demonio. Fíjense, dice la profetisa del Señor, que ella miró, que como cuando Cristo Jesús vino por segunda vez, que todos, porque dice que toda rodilla se hincó, pero yo pienso que eso que ella miró es la tercera venida de Cristo Jesús a la tierra, porque la segunda venida va a ser cuando Él va a estar en las nubes. Los muertos en Cristo serán resucitados primero y los que vivimos en Cristo seremos llevados. Y todos aquellos que no creyeron en Cristo Jesús, la pura gloria de su luz, de Él, los va a difuminar, exterminar por completo. Y por 1000 años nosotros vamos a estar con Él en el cielo. Y después de los 1000 años, en esos 1000 años Satanás va a andar rondando aquí en la tierra porque no va a poder salir. Apocalipsis lo dice, va a estar en un abismo aquí en la tierra. Y va a andar con sus ángeles. ¿Y ahora qué hacemos? Por 1000 años. En la tercera venida de Cristo va a ser cuando va a venir Él, con la nueva Jerusalén y con todos así, va a venir así. Y esa es la tercera venida de Cristo. Y dice que toda rodilla se doblará. Se van a doblar, se van a hincar, y hasta Satanás, dice la profeta del Señor, que se postró de él. Pero entonces, Pero, si ya no habría nadie, luego los volvió a resucitar Dios. ¿qué? Sí, es para la segunda muerte. Y nosotros, si somos resucitados, va a ser para vida eterna. No vamos a ver otra vez la muerte. Y ellos no. Entonces, pero dice la profetisa que cuando miró a Satanás hincado, ella dijo, wow, se arrepintió. Pero ya no tiene chance. Porque los designios de su corazón, ¿qué es? Maldad. Pura maldad. Pura maldad. Vamos a seguir leyendo, vean lo que dice aquí. ¿De qué escritura de la Biblia Abel fue el primero en demostrar la verdad? ¿Qué dice? En 2 de Timoteo, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que dice en 2 Timoteo 3:12? ¿Nos lleva a Génesis? A ver, vamos a ver. 2 de Timoteo 3:12. No, porque nosotros vimos que a ver, pues fue en Génesis, ¿no? Donde dijo, ¿no? O sea, donde él mostró su fe. A ver. 2 de Timoteo 3:12, ¿qué dice? Timoteo. Antes de Tito. Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo. Y sí, en Génesis es muy buena respuesta, ¿ok? Pues sí. Pero vean lo que dice. También. Dice, ¿de qué escritura de la Biblia Abel fue el primero en demostrar la verdad? Dice aquí, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, ¿de dónde? De la escritura misma, Biblia, de la escritura misma, de Génesis, lo podemos encontrar. Que fue él impartido por fe, fue guiado por fe y hizo lo que hizo por fe, amaba al Señor y fue perseguido. ¿Acaso nos maravillamos del por qué el mundo odia los justos? ¿Acaso nos maravillamos? ¿Se acuerdan que dice en Juan 15, 18, 20? Que dice, no se maravillen porque si me persiguieron a mí. ¿Qué hermano le escribió usted, más? ¿Cuál? En el 19. ¿Acaso nos maravillamos de La respuesta, ¿no? odia a los justos? Sí, porque también a Dios, que era el más justo de todos, lo odiaba. Y si nosotros que amamos a Dios, Nos odian también. Porque somos hijos de él. y ahora déjenles digo una cosa, que no se maravillen, porque nosotros somos peregrinos en esa tierra. ¿Saben qué es un peregrino? Que va de un lado a otro. El que ha nacido del Espíritu es como el viento. No sabe para dónde va, pero lo oyes. Pero no sabes para dónde vas. Entonces no nos maravillemos. Después dice, ¿cómo se debe de sentir los justos cuando son perseguidos por su fe? ¿Qué dice en Mateo 5, 11 y 2? Alegres y gozosos, pues el galardón es grande en el cielo. Alegre y gozoso. Fíjense,
Qué hermoso sería que Dios te resucite y que vivas con Él vida eterna. ¿Qué más quieres? Ahora, vean, ¿qué consolación tiene el cristiano en toda la tribulación o aflicción? Juan 16:33. Tener paz y confianza en Cristo, pues Él ha vencido al mundo. Amén, amén. Y sí, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces debemos de confiar. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque dice aquí, ¿qué consolación tiene el cristiano? Que Cristo Jesús ha vencido al mundo. Y que nosotros, teniendo fe, vamos a vencer al mundo. Ahora vamos a leer lo que dice abajo. ¿Sí lo puede leer? ¿Qué consolación? No, una nota. Ángeles de Dios le informaron a Adán y a Eva sobre el plan de salvación. Por consecuente, su conocimiento habría sido perfecto. Entonces, Caín y Abel sabían de cómo obtener justicia y paz con Dios. Abel aceptó las condiciones en simple o solo fe, por cual él obtuvo testimonio de que era justo. Lo que el testimonio era, que era quizás lo que aprendemos de Romanos 8, 16 y Juan 5, 9, 12. ¿Qué dice en Romanos 8:16? Vamos a Para que ver. lo buscaran. No, pero esa no era pregunta de nosotros. Don't be afraid. A ver, Romanos 8:16. ¿Sí lo Pero puede no leer? nukes. A ver, No. Ah, 16 y 17, está bonito. ¿Qué le digo? Romanos 8. 16 y 17. Vean lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Cómo podemos padecer con Cristo Jesús? la fe. La fe. Creemos en Él, vamos a padecer. Persecución, ¿no? Que vamos a padecer. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces yo no he sido perseguido en mi trabajo por el sábado? Ellos saben que yo no puedo trabajar el sábado. Y con el simple hecho de molestarme, de hablar conmigo y de decirme, tienes que venir. Y eso me molesta. Es un tiempo que te aflige. Y ahí estás orándole al Señor y todo, y de repente, no me acordaba que no puedes. ¿Me explico? Ahora creo que dice en 1 de Juan 5:9. Y vamos a terminar con eso. 1 de Juan 5:9. Es que hay Juan 1, 2 y 3 y aparte Juan. Es 1 de Juan. Cuando dice 1 de Juan tiene el 1 y después dice Juan. Aquí. Por eso hay primera de Juan, segunda ¿San Juan? tercera de Juan y Juan. Entonces es 1 de Juan. Primera de Juan. El verbo chocar. Es que de Apocalipsis. Ajá. 1 de Juan, capítulo 5, 9 al 12. Y con eso vamos a acabar. Ahí Juan 1, Juan 2 y San Juan 3. Pero ese es el que te digo acerca de Apocalipsis. 1 de Juan. Ah, 1 de Juan. ¿5 a qué? Del 9 al 12, léalo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Del 11. Y este es el testimonio,
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Amén. ¿Y entonces? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Wow. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de 1 de Juan 5, 9 a 12? ¿Qué aprendemos? Que tenemos que tener a Dios, tenemos que estar con Él para poder tenerlo. Si no, somos unos mentirosos y no estamos de los dientes por fuera. En otras palabras, si tenemos aflicción, es porque estamos siguiendo lo que Dios dice. Si no hay aflicción en nuestra vida, quiere decir que no vamos a hacer lo que Dios dice. Inclinemos nuestro rostro para tener una palabra de oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque nos permitiste abrir tu palabra, nos permitiste compartir y nos permitiste, Señor, recapacitar, pensar, meditar en tu palabra para poder gozarnos aún en la aflicción. Bendícenos, Señor, y bendice esta familia, este hogar, que podamos nosotros mirar, Señor, que por fe ya vencimos al mundo. Mantente con nosotros, Jesús, Espíritu Santo. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.